Hola, ¿qué tal chicos? Les saluda el profesor Edison Takuri Cabrera. Bienvenidos a esta clase virtual del curso de comunicación o competencia lingüística. Muy bien, hoy día vamos a desarrollar un tema bastante interesante porque hoy día vamos a aprender a hacer una entrevista escolar en clases, así es que veamos, bienvenidos a esta clase. Muy bien, vamos entonces a primero que nada definir qué es una entrevista. Seguramente tú has escuchado ya un poco sobre qué es una entrevista, has visto en los diferentes medios de comunicación muchas entrevistas, has visto entrevistas tal vez en las redes sociales. Vamos a aprender un poquito sobre estas y vamos a también realizar nuestra propia entrevista. Así es que el día de hoy vamos a realizar nuestra propia entrevista, chicos, ¿sí? Muy bien, vamos a decir que la entrevista, chicos, viene a ser una conversación dirigida. ¿Qué quiere decir? Que es una conversación que yo previamente la voy a planificar. Es una conversación que yo la voy a direccionar, voy a yo planificar qué preguntas voy a hacer y qué respuestas quiero obtener. Por eso vamos a decir que la definición de una entrevista, vamos a decir que es una conversación dirigida. Segunda definición, es una técnica periodística. Recuerden que las grandes entrevistas son las que se hacen de manera profesional. Para esto hay que estudiar en la universidad, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a decir que es una técnica periodística que tiene la finalidad muy importante, y esta finalidad también como estudiantes seguramente vamos a tener, de obtener información de un tema de interés. Por ejemplo, podemos hacer una entrevista sobre el tema de comprensión de lectura. Entonces sería un tema de interés. Podríamos hacer una entrevista sobre la corrupción, etcétera. ¿Y cuál es la finalidad básica de una entrevista? Es, chicos, como ya podemos ver aquí en la definición, obtener la mayor cantidad de información posible. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas características de una entrevista. Vamos a comenzar por esta. Vamos a decir que es eminentemente convencional, chicos. Vamos a decir que es convencional. ¿Qué quiere decir que sea convencional? Que es fruto de un pacto, un acuerdo, un tratado, un consenso. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo necesite hacer una entrevista a alguien, lo primero que tengo que hacer es quedar, acordar, pactar la hora, el momento y con quién voy a hacer la entrevista. Eso es importante entender, es convencional. Por eso vamos a decir también que es acordada, porque es fruto también de acuerdos convencionales, vamos a pactar. Esta es una característica muy importante que muchas veces no se ve a través de los medios de comunicación, pero que lo que sí debería ser es respetuosa. ¿Sí? No podemos entrar a temas agresivos, no podemos utilizar palabras agresivas verbales. La entrevista, por más álgida que sea, tiene que ser 100% respetuosa. Muy bien, otra característica muy importante de una entrevista tiene que ser previamente planificada, como podemos ver por esta parte de nuestra diapositiva. Sí, es eminentemente planificada. ¿Qué quiere decir? Que previamente voy a dar a conocer un inicio, un nudo y desenlace que más adelante en las siguientes diapositivas o en las siguientes pizarras te los voy a explicar. También vamos a decir que es estructurada porque va a seguir en este caso una determinada estructura, y también algo muy interesante de las entrevistas que quizás llaman la atención en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, tienen que ser eminentemente entretenidas. Claro, nadie va a ver una entrevista pues que es completamente aburrida, que es una entrevista completamente tediosa, etcétera. Muy bien, vamos entonces con la siguiente. Vamos a ir con algunas fases de la entrevista. ¿Cuáles son las fases de una entrevista? ¿Cuáles son las partes, en otras palabras, de una entrevista? Recuerda que al finalizar esta clase tienes que realizar una entrevista escolar del tema que tu profesor, o sea, yo, te voy a designar en vivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar con la primera fase. Tenemos aquí, chicos, miren, tenemos aquí la fase inicial. La fase inicial. Aquí en la fase inicial vamos a tener un saludo, una presentación, la presentación de la persona a entrevistar, ¿no? Y también la persona que va a entrevistar. O sea, podemos comenzar, por ejemplo, de esta manera. Profesor, compañeros, en esta oportunidad me ha tocado entrevistar a mi mamá, Carmelita Fernández, con quien me encuentro aquí y nos va a hablar de algunas tradiciones y mitos de nuestro pueblo. Bienvenida, bienvenida, abuelita. ¿Cuáles son los mitos de nuestra... Ah, ya, y comenzar a explicar. Entonces, en la fase inicial de mi entrevista, tengo que hacer un saludo y una presentación de la persona a quien voy a entrevistar. Inclusive también puedes comenzar presentándote tú mismo y seguramente presentando, pues en este caso, a tu entrevistado. ¿Sí? Muy bien, se explican los motivos y también los objetivos de la entrevista. Luego de realizar esta entrevista, esta pequeña presentación
también puedes dar una pequeña explicación de por qué razones se está haciendo esa entrevista. Puedes decir, por ejemplo, actualmente vivimos en una sociedad en la cual tenemos muchos problemas comprensivos, como por ejemplo entender un problema de matemática. Por eso es importante entender el problema de la comprensión de lectura. Por eso vamos a hablar con mi abuelita o con el profesor, etcétera. Puedes entrevistar, recuerda, a diversas personas. Principalmente hacemos entrevistas para sacar información interesante a personas que conocen sobre un determinado tema. Entonces, en resumen, la fase inicial consta de un saludo o presentación de la persona que va a realizar la entrevista, de la persona a quien se va a entrevistar y también explicar el motivo de esta entrevista. En otras palabras, la finalidad y el objetivo que quieres lograr con esta entrevista. Muy bien, pasamos a la segunda parte de nuestra entrevista. Muy bien, chicos. Miren, vamos a ir ahora al cuerpo central de nuestra entrevista. Muy bien. Bueno, en el cuerpo central, chicos, en el cuerpo central vamos a realizar las preguntas propiamente dichas que hemos planificado. Seguramente has tenido un pequeño formulario, lo recomendable es hacer estas preguntas de memoria, ¿sí? Entonces, estas preguntas las vas a realizar de manera ordenada y de manera amena. No olvidemos que toda entrevista tiene que ser amena. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser preguntas muy frías, pues, ¿no? ¿Cómo te llamas? No puede ser así, ¿no? Entonces, es importante preguntas un poquito más amenas. Recuerden que una entrevista es una conversación amena, ¿sí? No en este caso un dictado de preguntas y respuestas directas. No, nada que ver. Vamos a ver eso. Muy bien, se realizan las preguntas y las respuestas. Y dos, se busca obtener información del entrevistado. Entonces, vas a sacar toda la información para que los demás también tengan ese conocimiento de lo que quieres saber. Muy bien, fase del cierre. ¿Qué hago cuando finaliza, profesor, mi entrevista? ¿Qué hago cuando tenemos aquí la fase de cierre? Se agradece al entrevistado y se realiza una pequeña conclusión de los aspectos más importantes que el entrevistado ha dado a conocer. Entonces, en la fase final, lo que voy a hacer es agradecer, ¿no? Agradezco cordialmente, ¿no? Su colaboración a esta pequeña entrevista. Muchas gracias. Algunas palabras finales. Bueno, le puedes decir incluso que dé unas palabras finales porque también el entrevistado necesita despedirse. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 fases, chicos, de una entrevista. Fase inicial, cuerpo central y fase de cierre de una entrevista. Muy bien, pasemos a algunas recomendaciones para realizar una entrevista, pero así, una entrevista buena, ¿no? Por decirlo así. Muy bien, existen diferentes tipos de preguntas. Ajá, ahora nos vamos a centrar en cómo voy a elaborar esa estructura de preguntas al momento de planificar mi entrevista. Preguntas cerradas en las cuales el entrevistador espera una respuesta concreta. Por ejemplo, decir, ¿te gusta, por ejemplo, puede decir, ¿te gusta la política? Puede decir sí o no. Entonces, esa es una pregunta cerrada. O decir, por ejemplo, ¿fuma? No. ¿Tiene hijos? No. ¿Cuántos? 4, allá, etcétera. Entonces, son preguntas completamente cerradas, que no te permiten que el entrevistado dé a conocer una parte más de su conocimiento, sino es una respuesta concreta. Las preguntas más interesantes, por decirlo así, en las cuales vamos a permitir que el entrevistado exprese lo que siente, son las preguntas abiertas. Preguntas en las cuales se dan pie a respuestas amplias. Por ejemplo, ¿qué planes tiene para el futuro? Entonces, la persona a quien le vas a entrevistar posiblemente te va a contar todos los planes que va a tener durante su vida. O también si yo le digo, ¿qué opinas sobre la política? Su opinión puede ser larga, puede ser extensa, eso depende de la concepción de cada persona, del punto de vista de cada persona. Entonces, las preguntas abiertas nos permiten dar una amplia gama de posibilidades de conocimiento, de información. En cambio, las preguntas cerradas son directas y concretas. Las preguntas hipotéticas, muy bien, tercer tipo de pregunta, las preguntas hipotéticas, son preguntas en las cuales el entrevistador hipotéticamente da a conocer una supuesta situación para que el entrevistado dé a conocer una respuesta también de qué haría, por ejemplo, ¿no? Si yo diría, por ejemplo, ¿qué haría usted si fuera presidente? Entonces, ahí esta pregunta lleva el nombre de pregunta hipotética, porque voy a utilizar la hipótesis antes de mí, bueno, al realizar mi respuesta, ¿no? Preguntas de sondeo, chicos, vamos con las preguntas de sondeo. El entrevistador obtiene más información, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué sucedió después? Esta viene a ser el sondeo. De comentario, preguntas en la que el entrevistador
hace un comentario sobre un hecho relevante, etcétera. Por ejemplo, en el 2021 usted ganó el premio Nobel. ¿Cómo influyó eso en su vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas preguntas son de comentario, porque va a dar un comentario personal, ¿sí? Listo. Hemos visto los diferentes tipos de preguntas y ahora vamos a ir a realizar una entrevista. Y la gran pregunta, chicos, es ¿qué pasos vamos a seguir para realizar una entrevista? Para que mi entrevista sea chévere, etcétera. Primero, recuerden que ahora en las clases virtuales tienes que utilizar un dispositivo de celular, puedes utilizar un dispositivo, bueno, un dispositivo celular nada más que tenga cámara y obviamente que tenga un pequeño micrófono. Dos, recuerda siempre mirar directamente a la cámara y no mirar a lugares completamente distintos, enfocar, son algunas cosas técnicas, pero aquí vamos a ver algunos pasos que tienes que seguir antes de realizar una entrevista. Muy bien, el primer paso es determinar el tema de la entrevista. ¿Qué quiero saber? Esta es la primera pregunta. ¿Qué quiero saber, chicos? ¿Qué quiero saber de esta persona a quien voy a entrevistar? ¿Qué quiero saber? ¿No? Pregúntate eso porque vas a lograr entablar los objetivos y el tema central. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero saber? Quiero saber, por ejemplo, qué opinas sobre el calentamiento global. Quiero saber, por ejemplo, qué tradiciones tiene esta persona que yo conozco o qué cuentos conoce, qué narraciones. Puedes hacer una entrevista de diferente aspecto, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué quiero saber? Primera pregunta, entonces, vamos a decir, ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? La segunda pregunta, chicos, la segunda pregunta, esta pregunta que tengo por aquí, dice, a quién deseo entrevistar? ¿A quién deseo entrevistar? Ponte a pensar, por favor, a quién deseas entrevistar. Primero define el tema. Por ejemplo, si yo defino el tema medioambiental, quizás puedo preguntar a un especialista en tema de medio ambiente. Si yo quiero saber, por ejemplo, sobre comprensión de lectura, puedo hacer una entrevista a mi profesor del curso de comunicación. Entonces, ¿qué quiero saber y a quién deseo entrevistar? En otras palabras, el segundo paso es seleccionar al entrevistado, ¿no es cierto? Al entrevistado. Muy bien, 3, investigar sobre la persona a entrevistar. Es importante saber previamente algunas cosas porque las entrevistas más interesantes son las entrevistas amenas. ¿Sí? El entrevistado también necesita saber que tú tienes cierto interés por ese tema. ¿Sí? Entonces, si tú no conoces el tema, definitivamente tienes que investigar un poco para profundizar a través de la entrevista. Muy bien, vamos con el paso número 4, anotar tus preguntas y ordenarlas. Recuerda anotar tus preguntas de manera ordenada y priorizar las más importantes y las más secundarias. Muy bien, ¿qué preguntaré? Es importante preguntarnos, ¿qué cosa voy a preguntar? Y 5, el paso más importante, chicos, es agarrar tu celular, agarrar tu smartphone y comenzar a entrevistar a la persona que tú deseas entrevistar. Muy bien, nos vamos con la siguiente, Vamos, estos son los últimos pasos para realizar una entrevista. Fijémonos, elementos de una entrevista. Veamos, estos son los elementos de una entrevista. Primero, el entrevistador tiene que determinar el tema. Recuerda, tienes que saber de qué tema vas a hablar. Realiza las preguntas, es la persona que se informa del tema. Las entrevistas más interesantes son aquellas que el entrevistador se informa de un determinado tema. Se informa del tema, determina también la toma de turnos. Recuerda que la persona que entrevista determina cuánto tiempo va a participar, cuánto tiempo no, pero de manera sutil, no de manera directa. ¿Sí? Muy bien, entonces la persona el entrevistado tiene que ser una persona informada, muy importante, porque tenemos que entrevistar a una persona que sepa sobre ese tema. Porque recuerda que la finalidad de una entrevista es obtener una determinada información. Muy bien, es una persona informada, es un conocedor del tema y va a exponer de manera concienzuda todos los conocimientos que maneja esta persona. Muy bien, entonces ahí algunas características de la entrevista. Muy bien, sigamos chicos, sigamos. Muy bien, vamos a ver con la siguiente. Un ratito. Listo. Puede ser dos tipos de entrevistas, chicos. Hay una entrevista personal que se realiza de manera empírica, ¿ya? Que es una entrevista pues que vamos a realizar nosotros, ¿no? Entonces es una entrevista empírica, ¿no? Una entrevista periodística que ya tiene que ver con los medios de comunicación, con la televisión, con la radio y puede ser también una entrevista de manera oral y de manera escrita. Recuerda que algunas entrevistas se publican en algunos diarios de circulación nacional. También, repito, pueden ser escritas.